¿Cuántos de ustedes conocen la historia de José el Soñador? Es una historia con etapas muy tristes, pero también termina con una etapa de gloria y de grandeza, la misericordia, la grandeza y la justicia de Dios. Bendito es nuestro Dios que no pasa por alto nada, que Dios siempre tiene cuidado de los que le temen, como cuida de ellos. Y hermanos, la historia de José es muy hermosa. Inicia cuando la Biblia dice que José comienza a tener sueños en los cuales Dios le muestra lo que va a suceder tanto con él como con sus hermanos, como también con un pueblo, una nación como era la nación de Egipto. Y luego, hermanos, las circunstancias que tuvo que pasar cuando sus hermanos le aborrecieron, le vendieron como un esclavo, quisieron matarlo, luego cómo lo calumnian y él va a la cárcel, pero luego de la cárcel Dios se acuerda de él, hermanos, y lo saca y lo exalta y lo pone como gobernador de la tierra de Egipto, hermanos, y cómo José pudo salvar a aquellas naciones del hambre que había en aquellos tiempos. Pero en esta ocasión, hermanos, yo creo que todos conocemos ya la mayoría de la historia de José, pero yo encuentro, hermanos, una analogía entre la vida de José y lo que le pasó a José, como también la vida de nuestro Señor Jesucristo, y lo que él sufrió también, su humillación y también su exaltación. Entonces vamos a ver en esta tarde este tema: José, un tipo de Cristo. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? José, un tipo de Cristo, o una figura o una analogía de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunas cosas. Por lo menos encontré 19 analogías que hay entre la vida de José con la vida de Jesús, pero no las vamos a ver todas por causa del tiempo. Solamente vamos a tocar algunas de ellas, las que a mi parecer son las más importantes o las más sobresalientes. Primeramente, hermanos, vemos cómo José fue un joven que fue amado por su padre. La Biblia dice en Génesis capítulo 37, versículo 3: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La escritura nos dice aquí que José era amado por su padre. Para su padre, José era un hijo muy especial. De la misma manera, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue amado de nuestro Padre Celestial, de Dios el Padre. Y por citar algunos versículos que hablan de eso, San Juan capítulo 17, versículo 24, vamos a ir comparando en Génesis con los evangelios, cómo se parece la vida de José con la vida de Jesús. Juan 17, 24, dice la palabra del Señor así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. José fue amado por su padre. Jesús es aquel de quien Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento.
Santo. Bendito sea Él. Fue amado por el Padre Celestial. Pero también José, vemos que fue, aunque amado por su padre, pero en relación a sus hermanos, José fue aborrecido por sus hermanos. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Dice la Biblia que sus hermanos le aborrecieron, y cuando se dirigían a él no le podían hablar pacíficamente. También dice el versículo 8: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero también dice el versículo 11: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hermanos, José no pidió tener esos sueños. José no buscó tener esos sueños. Esos sueños se los dio Dios. Dios le estaba dando un privilegio a José. A Dios le quiso darle esos sueños y las interpretaciones de los sueños. Dios quiso ponerle en ese lugar. Y dice la Biblia que sus hermanos le tuvieron envidia y también lo aborrecieron. Y vemos que cuando Jesucristo vino al mundo, la Biblia dice que Él fue aborrecido sin causa. Dice la palabra de Dios en Mateo 27:18 que a Jesús también le tuvieron envidia. Mateo capítulo 27 y versículo 18: porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué los judíos aborrecieron a Jesús? Porque dice la Biblia que a él le tuvieron envidia. Hablaba con autoridad, no como los fariseos. Hacía milagros, los cuales los escribas y los fariseos, con todas las letras que tenían, no pudieron hacer. Pero Jesús es y era el Hijo de Dios. Y dice que los judíos por envidia lo entregaron porque vieron cómo las multitudes se iban a Jesús. Yo siempre he pensado, hermanos, que los lugares los da Dios. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre le busca, Dios exalta al que se humilla. De igual manera, Dios quita a una persona cuando se llena de soberbia y de vanagloria. Dios también la puede humillar, porque Dios es el que quita y el que pone reyes. Jesucristo, hermano, dice la Escritura que Él fue aborrecido también por sus hermanos, al igual que José. Pero vemos que los hermanos de José, volviendo a Génesis, ellos no se conformaron con tener envidia, con aborrecer a su hermano, sino que ellos conspiraron contra él y lo despreciaron. Porque una persona cuando tiene envidia en su corazón, sentir envidia es sentir dolor porque no tenemos lo que otras personas tienen. No poseemos lo que otros poseen, y cuando sentimos dolor, eso es envidia. Cuando nosotros amamos a una persona, queremos que prospere, queremos que le vaya bien, queremos que las cosas le vayan saliendo bien, y cuando la persona prospera, nos da gusto que alguien prospere. Pero cuando una persona siente envidia, no quiere que los demás prosperen, al contrario, quisiera ver a la persona derrotada, quisiera ver a la persona humillada, quisiera ver a la persona fracasada, quisiera que
la muerte de José. Leemos esto en Génesis 37:23. Génesis 37:23 al 25. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Dice la palabra del Señor que de la misma manera, hermanos, a Jesús, la Biblia dice que también, así como a José le quitaron su túnica, a Jesús también le desnudaron. Mateo capítulo 27, versículo 28. Mateo 27, versículo 28, nos dice lo siguiente: y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Dice que al Señor también lo desnudaron y también le crucificaron. Mateo 27:35 dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora también, así como dice que cuando los hermanos de José le quitaron su túnica, lo echaron a la cisterna con tal de que él muriera. Luego dice que ellos se sentaron a comer pan. También a Jesús lo desnudaron, lo crucificaron, y después dice el versículo 36 que ellos se sentaron. Dice que sentados le guardaban allí. ¿Cuánta tipología, hermanos, hay aquí de los sufrimientos de José? Pero creo que aunque José sufrió mucho, no puede compararse con los sufrimientos que tuvo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque usted y yo en algún momento de nuestra vida cristiana estemos pasando por angustias, por tristezas, por dolor, por injusticias, por cosas injustas que nos están pasando, con todo, hermanos, no podemos comparar nuestro dolor o nuestro sufrir con lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él sufrió por nosotros y derramó su vida hasta la muerte por causa de nuestros pecados, hermanos. La Biblia nos dice que José vino a ser un siervo, después le vendieron con los ismaelitas, y los ismaelitas lo vendieron a los egipcios. Jesús también vino a ser siervo. La Biblia nos dice que estando José, cuando lo vendieron allá en Egipto, dice la Biblia que José fue tentado y venció la tentación. Jesucristo también fue tentado en todo y venció la tentación. Y cuando él venció la tentación, la Biblia nos dice que José fue acusado falsamente, fue calumniado. De igual manera, Jesucristo fue calumniado injustamente. La Biblia nos dice que también José posteriormente fue hecho prisionero, pero ahí se ganó la honra. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo fue hecho prisionero, pero nuestro Señor Jesucristo ganó honra porque Él es el Hijo de Dios. El centurión dijo cuando Él estaba en la cruz: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. La Biblia dice que José, cuando estaba en la cárcel, fue puesto con dos hombres ahí en la cárcel, con dos transgresores. La Biblia dice en Génesis capítulo 40, Génesis capítulo 40, versículo 3: y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión.
con dos. El copero de Faraón, el jefe de los coperos, y el jefe también de los panaderos. Dice la palabra del Señor que también, hermanos, vemos como cuando José, recordará que esos dos hombres tuvieron ambos un sueño, y ellos estaban angustiados pensando qué significado tendría su sueño. El copero de Faraón dice que soñó que tenía en su mano 3 sarmientos y los exprimía en la copa de Faraón. Y José le dijo: de aquí a 3 días tú vas a estar en la presencia de Faraón y él te va a restar tu vida en tu puesto. Y el panadero se alegró que le había declarado algunas cosas al copero y también le declaró su sueño. Dice que también soñó 3 canastos de pan, pero venían las aves y se comían el pan. Y José le dijo: de aquí a 3 días vas a morir. Y hermanos, podemos ver que también cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que crucificaron a uno a su derecha y otro a su izquierda, y ambos le injuriaban. Pero de uno de ellos se arrepintió y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y uno de ellos se fue al cielo y el otro de ellos se fue al infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 23, versículos 32 y 33. Lucas 23, versículos 32 y 33. Él le dijo por tercera vez, Lucas 23, 32, al 33. Llevaba también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno se salvó y otro también se perdió. Lo mismo que le sucedió tanto al copero como al panadero. No queda ahí la historia. La Biblia dice, hermanos, también que José, después de haber estado en la cárcel, hay algo bien importante, hermanos, que las veces que se menciona una etapa de José, en cada una de las etapas tan duras que él pasó, la Biblia dice claramente: mas Jehová estaba con él. Qué preciosa promesa. Es lo que nos dice el Señor a nosotros también. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. José fue aborrecido por sus hermanos y fue echado a la cisterna y fue vendido, pero dice la Biblia: más Jehová estaba con él. Llegó, hermanos, a la cárcel, dice la Biblia: más Jehová estaba con él. Y esto es lo importante de la vida cristiana, que podemos pasar etapas en nuestra vida difíciles, en los cuales quizás somos calumniados, en los cuales pasamos por pruebas, en los cuales pasamos por luchas. Pero lo glorioso de la vida cristiana es que en todas las etapas de nuestra vida Dios siempre está con nosotros, como dice el profeta Isaías: porque yo Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El Señor está siempre con nosotros. Si usted está pasando por la prueba en este momento, confíe en el Señor. Dios sabe lo que está haciendo con usted. Después de la prueba va a venir una bendición, así como José le vino una prueba y otra prueba, y después de la prueba le vino la tentación. Porque cuando el diablo quiere destruir tu vida, el diablo te manda una prueba, te manda una lucha, te manda otra prueba, y cuando ve
Dios mira cada detalle. Dios mira cada cosa que pasamos. Si hay injusticia, si hay mal contra nosotros, Dios lo mira. Y a Él, hermanos, no se le pasa nada. Pero nosotros debemos esperar en Dios, porque su palabra dice: mía es la venganza, dice Jehová, yo daré el pago. Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo. Dios nos exalta. La Biblia dice en Génesis 41:14 cómo José fue libertado y cómo él fue exaltado. Génesis capítulo 41, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Dios lo sacó de la cárcel y lo exaltó sobre toda la tierra. Para esto tuvieron que pasar años. Tuvo él que derramar sus lágrimas. Tuvo él que sentir impotencia. Tuvo él que confiar y depender solamente de Dios. Tuvo que esperar hasta el momento de Dios. Cuando fue el tiempo de Dios, él salió de la cárcel y no tuvo que escalar todos los escalones que se necesitaba para ser un faraón o un gobernador de Egipto. No, Dios, hermanos, desde lo más bajo, que era la cárcel, desde ahí lo exaltó y lo puso sobre todas las personas que había en Egipto, salvo Faraón. Dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10. Aleluya. Hechos capítulo 7, versículos 9 y 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. De la misma manera, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser humillado. Desde el momento que Él vino a la tierra, comenzó su humillación. Siendo el Dios lleno de gloria, de majestad, de poder y de autoridad, la Biblia dice que Dios le hizo poco menor que los ángeles. Los ángeles son una raza más pura de seres, con más sabiduría, con más categoría que la de nosotros. Pero Dios a Jesús le hizo poco menor que los ángeles. Dice la Biblia, hermanos, que Jesucristo tomó forma de siervo. Y dice que estando en esa condición se humilló. Él se humilló y tomó forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No era una muerte cualquiera la que sufrió Cristo. José solamente estuvo en la cárcel, pero Jesucristo fue clavado en una cruz, fue despojado de sus ropas y lo clavaron en una cruz. Ahora la gente ve la cruz como algo glorioso, como algo digno de llevar. Hay gente que ahora tiene cruces de todas formas. Algunos llevan cruces de madera, otros cruces de plata.
Pero en Jesús no hallaron ninguna causa. Así que la inscripción que pusieron en su cruz fue esta: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Esa fue la causa para Pilato por la cual él murió en la cruz. Aunque no había ninguna causa, eso no era un delito, porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ejércitos pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Y Jesús fue despojado de sus ropas con los peores criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda, y ahí el Señor llevó, hermanos, nuestros pecados en la cruz del Calvario, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí Él pagó por nuestros pecados, pero no terminó ahí, hermanos, porque después de su humillación, cuando Él muere, Él dice: consumado es, la cuenta está pagada. Después dice la palabra del Señor que fue contado con los transgresores, mas con los ricos fue en su muerte. Después que Cristo murió, la Biblia dice que fue sepultado. Y cuando Jesús fue sepultado, dice la Biblia, hermanos, que Él bajó a las partes más profundas de la tierra. Y dice la palabra del Señor en Pedro que fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Eso no quiere decir que Jesús los fue a evangelizar, sino que la predicación, hermanos, cuando ahí habla, se estaba refiriendo que Cristo bajó a proclamarse en victoria. Dice la Biblia en Hebreos que el Señor arrebató al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Y Él, hermanos, triunfó sobre toda potestad, sobre todo principado. Él se proclamó en victoria. Y dice la palabra del Señor en Efesios que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Porque recordarán, hermanos, que en el Antiguo Testamento el Hades estaba separado por un gran abismo, de tal manera que el rico pudo ver a Lázaro, a lo lejos lo pudo ver, aunque nadie podía pasar de un lugar a otro. Pero cuando Cristo murió por nosotros, hermanos, dice la Biblia que el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y ahora, cuando una persona muere, ya no va, hermanos, a ese lugar que estaba, ¿verdad?, mientras venía la redención, sino que ahora la persona va a la presencia de Dios, a la presencia de Cristo. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y Jesús le dijo a aquel hombre que estaba a su lado: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí comienza, hermanos, la exaltación de Cristo. Dice la palabra del Señor que 40 días después que Jesús resucitó, dice la Biblia que los discípulos lo vieron como Él comenzó a ascender a los cielos, y de tal manera que le perdieron porque una nube le cubrió. Y dos varones se pusieron a su lado y dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice la palabra del Señor que Jesús se sentó a la diestra del Padre, donde está intercediendo por nosotros, y de donde vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. De donde vendrá por segunda vez a llevarse a su iglesia al reino de los cielos. Cristo también fue humillado, pero después Él fue exaltado. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:32. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús fue resucitado por la diestra de Dios y fue también exaltado por la diestra de Dios. Hechos 5:3
Su humillación cuando Él muere en la cruz. Bueno, desde que nace en este mundo comienza la humillación de Cristo. Pero desde el momento que Él culmina su obra, comienza su exaltación, su ascensión. Y dice la palabra del Señor que ahora Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿En nombre de quién somos salvos, hermanos? ¿En nombre de quién, hermanos? En el nombre de Jesús, dígalo fuerte. En el nombre de Jesús. En nombre de quién somos sanados. En el nombre de Jesús. En nombre de quién oramos por los enfermos. En el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos, dice la palabra del Señor, que lo hagamos en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre más grande ni más sublime que en el nombre de Jesús, porque Dios le dio ese nombre que es sobre todo nombre. José fue establecido en el trono de Faraón. Vamos a leer lo que dice Génesis 41:40. Génesis 41:40 dice así la palabra de nuestro Dios: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. De la misma manera, hermanos, Cristo se sentó en el trono. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿En el trono de quién está el Señor? En el trono del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia dice que después de esto José recibió gloria en Egipto, de tal manera que pregonaban delante de él que se doblara toda rodilla. De la misma manera, hermanos, Cristo ha recibido gloria en el cielo, ante quien se dobla toda rodilla. La Biblia dice que después que José se sentó en su trono, recibió como una esposa una mujer del pueblo gentil. Así, de la misma manera, Cristo también tiene una esposa gentil, la cual es la iglesia, de la cual formamos parte todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero hay algo muy precioso, hermanos. Cuando José estaba en el trono, José vino a ser el único salvador, terrenalmente hablando, de aquel tiempo, de este mundo, hermanos. Vamos a leer lo que dice Génesis 41:55. Génesis 41:55 dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. También dice la palabra de Dios en 56: y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Gracias a lo que hizo José, a la sabiduría que Dios le dio a José, tanto la nación de Egipto como todas las naciones alrededor, como todos los pueblos alrededor, fueron salvados del hambre que había. Y cuando vinieron a Faraón, Faraón dijo: no, vayan con José, vayan con José, que les venga grande. Y gracias a la provisión que había acumulado José, de esta manera la gente pudo sobrevivir. La gente fue salva de aquella hambre que hubo en toda la tierra. Así también
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios el Padre sino solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice este versículo que Dios lo exaltó, lo puso por príncipe y salvador, para que por medio de él haya arrepentimiento y perdón de pecados. Tú no has sido salvo todavía de tu alma, no has tenido el perdón de pecados. Tienes que ir a Jesús. Él es el único que te puede salvar. Él es el único que te puede llevar al Padre. Él es el único que te puede dar la vida eterna. Hechos 4:12 también lo dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Ni por Pedro, ni por María, ni por San Judas, ni por Guadalupe, ni por ningún otro nombre, solamente por un nombre, solamente en el nombre de Jesús, el hombre puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Dice así la palabra de Dios: y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A quién le cantaban este nuevo cántico? ¿A quién se lo cantaban, hermanos? A Jesucristo. No se lo cantaban a Pablo, ni a Pedro, ni a ningún otro santo que está allá en el cielo. A nadie se lo cantaban, ni siquiera a María. Este nuevo cántico se lo cantaban a Jesús y le decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? ¿Quién murió por nuestros pecados? Jesucristo. Dice: tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La palabra redimir significa comprar con un precio. Él nos compró a precio de sangre, con su sangre preciosa que Él derramó. Jesús vino a ser el único Salvador del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. José, vemos, hermanos, que después tuvo recursos suficientes para todos. Salvó a su nación, salvó a su familia. Era un hombre rico. De la misma manera, Cristo tiene recursos suficientes para tu vida. Si en tu vida hay necesidades, Cristo tiene todos los recursos necesarios, porque Él es rico en misericordia. Él es grande en recursos, hermanos. Él es el dueño, como dice un profeta: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de todo y Cristo es el dueño de todo. Y si Cristo es el Hijo de Dios, el heredero de Dios, dice que también nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! Tenemos los recursos, hermanos, y vemos entonces que Cristo es nuestro suficiente Salvador y el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Bendito sea el Señor. ¡Qué hermosa palabra, hermanos! Vamos a ponernos de pie en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú estás pasando por pruebas, por luchas, si tú todavía no tienes la salvación, ven a Cristo. Él puede suplir todas tus necesidades. Él te puede dar salvación, Él te puede dar perdón, Él te puede sanar, Él te puede suplir tus necesidades, Él puede ayudarte si estás pasando por luchas, por pruebas. El Señor es todo suficiente. Dios se reveló a Abraham y a los patriarcas, a
a los profetas dijo él: yo soy Jehová. Y uno de los nombres de Dios precisamente es el Shaddai, que significa el Todopoderoso, el Todo Suficiente, el que suple tus necesidades, el que todo lo puede. Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, que puede suplir cualquiera que sea tu necesidad. Él todo lo puede, bendito sea su nombre. Y si alguien siente hambre de Dios, si alguien siente hambre, como dice la Biblia que la gente sintió hambre y fueron a Faraón, pero Faraón les dijo: no, vayan con José. Así también, si alguien siente hambre de Dios y venimos al Padre, el Padre, hermanos, nos señala a su Hijo Jesús, y en Cristo tenemos todas las cosas, y por medio de Cristo podemos llegar al Padre, y por medio de Cristo podemos echar mano de todas las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Vamos a orar. Yo les invito, si alguno quiere pasar, venga al Señor. Él está aquí con nosotros. Él conoce tus necesidades, Él conoce tus peticiones, Él sabe lo que tú necesitas, Él sabe lo que estás pasando. Él es grande y Él está aquí con nosotros. Vamos a orar. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento, pidiéndole al Señor su ayuda. Padre,